a saludarte, querido Iván Arias, director de estudios económicos de Banamex. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, David, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué a tus órdenes? No, al contrario. Oye, después de conocer el IGAE, ¿qué tan optimistas nos debemos poner? Yo diría que un optimismo, pero con cierta cautela. Yo diría que efectivamente en este primer cuatrimestre los datos de actividad económica han sido buenos relativos a dos comparativos. Uno respecto a lo que se esperaba a inicios de año, que yo pensaba que sí iba a haber un arranque de año más lento en términos de actividad, y también en términos de lo que hemos visto también en otras regiones. Y también diría que ponerlo en perspectiva porque como quiera hacia adelante el panorama es retador para la actividad económica. Sí, sin duda. O sea, creo que bien lo dices, Iván, que hay que estar como moderados en el optimismo, porque luego, pues ha influido por el gobierno y porque a veces las cosas son como procíclicas. Luego de repente nos ponemos demasiado, bueno, ya ves en el fútbol que ganan un partido y ahora sí ya el Lamborghini. A veces también parece que con los datos económicos nos pasa eso, ¿no? Sí, no, totalmente de acuerdo, ¿no? Y yo diría, pues sí, reconocer esta actividad en el primer cuatrimestre, pues buena en el sentido de lo que comentaba, pues el consumo sobre todo que se ha mostrado fuerte por el dinamismo del empleo, de los salarios, unas remesas que se mantienen fuertes, pero yo diría que sí empezamos a ver algunos indicios que apuntan a una desaceleración hacia adelante, ¿no? Arrancando por la producción industrial. Si vemos la tendencia de la producción industrial en este arranque de año, pues la verdad es que muestra ya un estancamiento que refleja lo que está sucediendo en las manufacturas en Estados Unidos, ¿no? También el mismo ingreso de turismo del exterior también ya muestra señales de una desaceleración. La expansión de las remesas, por ejemplo, es menor de lo que veíamos el año pasado, e incluso si transformamos a pesos reales, es decir, descontando la apreciación que ha tenido el tipo de cambio y eliminando el factor de la inflación, pues este poder adquisitivo de las remesas también está perdiendo relevancia, ¿no? O fuerza. Entonces, sí hay ya algunos indicios de que lo que resta del año pues no va a ser tan favorable respecto a lo que ya vimos. O sea, tú dirás que este primer cuatrimestre fue la mejor parte de la película de este año. Sí, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, lo que habrá que esperar hacia adelante es una desaceleración significativa o comparando con lo que llevamos en el año. Sin embargo, también lo que podríamos decir que es favorable es que no esperamos una recesión profunda, ¿no? No. Esto no es lo que vemos para Estados Unidos y tampoco es lo que esperaríamos para México. Entonces, también en esa dimensión diría que el panorama es retador, pero no es una perspectiva muy, muy negativa. Tanto Banco de México como la Reserva Federal de los Estados Unidos han coincidido en vamos a mantener altas las tasas y no descartamos la posibilidad, la tasa de referencia, y no descartamos la posibilidad de nuevos incrementos. ¿Cómo lo ves tú? Sí, pues mira, de hecho nosotros, a diferencia del consenso del mercado, estimamos 2 incrementos para la tasa de interés en Estados Unidos, en línea incluso con las últimas proyecciones de los integrantes de la Fed, pero insisto, distinto a lo que espera el consenso porque pues, los mercados están esperando solo un incremento. Nosotros sí vemos que para que la inflación en Estados Unidos vaya en la trayectoria de convergencia a la meta de la Fed, van a ser requeridos 2 incrementos adicionales a la tasa de interés e incluso que será inevitable una desaceleración fuerte de la actividad económica en Estados Unidos. Para el caso de México, efectivamente, los miembros de la Junta de Gobierno no han cerrado explícitamente la puerta para incrementos adicionales. Sin embargo, sí, dado lo acumulado de los incrementos en casi 2 años, y que la inflación va en una tendencia a la baja, pensamos que ya no va a ser necesario que Banxico realice incrementos en los siguientes meses.
O sea, ustedes son más de la idea en Banamex que se van a quedar altas, nada más. Sí, efectivamente, nosotros pensamos que sería hasta finales de año cuando ya posiblemente Banxico pensaría que hay condiciones para evaluar e iniciar disminuciones en la tasa objetivo. Ahora, el tipo de cambio. ¿Qué esperar en el tipo de cambio? Ya hablábamos del crecimiento, ya hablábamos de las tasas. Y o ustedes más bien en Banamex, ¿cómo ven el tipo de cambio? Fíjate que en el muy corto plazo pensamos que pues, las condiciones permitirán que se mantenga alrededor de lo que hemos visto en estos días, en los 17 bajos, porque vemos todavía pues este diferencial de tasas de interés muy elevado, apetito por riesgo a nivel mundial, dados los datos recientes en Estados Unidos de inflación que va a la baja, un crecimiento que todavía se ve relativamente fuerte. Entonces estas condiciones van a persistir en las semanas inmediatas. Pensamos que un primer, digamos, reto para ver si se mantiene el tipo de cambio en estos niveles vendrá justo a finales del próximo mes, cuando nosotros esperamos que la Fed incremente su tasa de interés, mientras que pues para Banxico pensamos que no será el caso, ¿no? Que se mantendrá estable. Un segundo momento sería en agosto, cuando de nueva cuenta, de acuerdo a nuestra expectativa, la Fed vuelve a incrementar la tasa de interés en 5 puntos base y Banxico decida otra vez mantenerla sin cambios. Entonces yo pienso que en esa medida, hacia finales de este trimestre, podríamos empezar a ver una tendencia de desliz del tipo de cambio, que se acentuaría en el cuarto trimestre a medida que se materializa esta desaceleración fuerte que vemos para Estados Unidos, incluso una ligera contracción de su PIB que llevaría a una depreciación del precio del peso respecto al dólar, para cerrar en niveles arribita de los 18 por dólar. O sea, entonces ustedes en Banamex están, insisto, viendo que la parte bonita de este año es la que hemos vivido, digamos. Exactamente, así es, David. Yo creo que está muy bien resumido, y decir que bueno, se ve no tan claro el panorama hacia adelante, pero pues tampoco vemos que se avecina una tormenta. Sí, no se ve, no se ve, y tampoco se ve en las finanzas públicas, que yo creo que pues va a ser el primer cambio de gobierno de muy poca inestabilidad política, ¿no? De inestabilidad política que se va al sector financiero. Yo creo que va a ser el primer año en muchísimo tiempo, ¿eh? De acuerdo. En términos de mercados financieros, pues no descartamos cierta volatilidad, en particular justo en el tipo de cambio 2, 3 meses antes de la elección. Eso ha sido típico en procesos electorales anteriores, pero pues en la medida que se visualice una transición pues bastante tersa o suave, pues esta volatilidad pues también tenderá a ser pues también moderada, ¿no? Y si fuera de eso no esperaríamos mayor volatilidad. En términos de finanzas públicas, todavía se mantienen estables en términos de deuda pública, un déficit público pues moderado si lo comparamos con otros países, y más bien sí será un reto que se heredará para la siguiente administración, ¿no? Porque sí vemos un deterioro gradual de las finanzas públicas que tendrá que resolverse, pero ya hacia el siguiente sexenio. Quizás sin proponérselo el presidente lo dijo, ¿no? Que él no veía crisis de fin de sexenio, pero que sí que el 25 iba a estar complicado. Sí, efectivamente, ¿no? Porque pues sí, desde, el primer gran reto pues va a ser justo armar un presupuesto para 2025. Idealmente consideramos pues sería deseable una propuesta de reforma fiscal que pudiera ser consensuada para pues poder enfrentar ya desde 2025 este reto de las finanzas públicas y de una ¿Hacia dónde una recaudación que es reforma fiscal? pues yo diría que a tratar de eliminar pues muchos huecos, una evasión que es muy significativa, tal vez más que tratar de incidir en los contribuyentes pues, cautivos, ¿no? Que están ahí bien controlados a través del ISR.
Sí, o sea, pero nada de, tú no te meterías con el IVA ni con estas tasas cero, ¿no? En IVA en alimentos Es, y medicinas. es difícil políticamente, ¿no? Tratar de tratar de atajar. Habría que evaluar, ¿no? Si hay las condiciones, si hay algunos huecos por ese lado que se pudieran atacar, pero sobre todo, pues sí ver la forma de que la ilusión y la evasión fiscal, pues disminuya. Sí, ya lo decía el secretario Ramírez de la O, que no es una buena receta empezar un gobierno con una reforma fiscal y más si tiene que ver con IVA en alimentos y medicinas. Entonces, tú irás más por hacer lo que hizo este gobierno, fue apretar mucho, bueno, fue apretar lo más que pudiera. Pues iba a decir mucho, pero sigue siendo muy elevada la evasión y la ilusión. Sí, efectivamente, ¿no? Yo creo que hubo algo de éxito ahí y insistiría, ¿no? Entiendo que es complicado luego iniciar, o diría yo, en cualquier momento, ¿no? Tratar de implementar un incremento de impuestos, pero más bien lo que hay que ver es que pues si no es a inicios de un sexenio, pues conforme va pasando el tiempo, se va perdiendo capital político y lo hace todavía más complicado, ¿no? Entonces, yo sí diferiría un poquito con esa presión del secretario de Hacienda, porque pues lo vimos incluso en este sexenio, ¿no? Se había prometido una reforma fiscal para la segunda mitad del sexenio y pues ya políticamente ya no No se hubiera encontró ese pasado, o sea, si lo hubieran, ya ni pensarlo, no había espacio para hacerlo. Querido Iván, te agradezco muchísimo que como siempre me hayas tomado la llamada. No, al contrario, muchísimas gracias a ti, David, por permitirme dirigirme a tu auditorio. Muy buenas noches a todos. Siempre es un placer que lo hagas. Te mando un abrazo, que te vaya muy bien. Igualmente, David. Buenas noches.